buenos días. Agradezco la invitación para este importante evento. Y dentro del terreno de la enfermedad metastásica, la radioterapia estereotáctica corporal ha cobrado realmente un papel fundamental. Y sabemos que en el contexto de los diferentes primarios, hay tumores que pueden tener un curso diferente, un curso indolente, ejemplo el cáncer colorectal o el cáncer de mama en sus diferentes tipos biológicos. Aunque en el contexto que se está tomando el día de hoy estamos hablando de triple negativo, que en general puede ser una situación con un pronóstico desfavorable, pues este grupo de pacientes con enfermedad metastásica no están exentas de verse favorecidas del manejo con radiocirugía estereotáctica corporal. La siguiente, por favor. Ok. De hecho, esta publicación es reciente y aunque la SBRT es digamos, forma parte de la evolución de la radioterapia moderna y está cobrando cada vez más auge en el manejo de la enfermedad oligometastásica, se hace la pregunta. Okay. Nos planteamos la pregunta si en el terreno de cáncer de mama oligometastásico o incluso en el terreno de polimetastásico puede ser el nuevo estándar de manejo o es un manejo médico que esté en espera. De hecho, la evolución de la radioterapia y de los subtipos biológicos de los diferentes tumores y en especial de los subtipos biológicos de cáncer de mama, además de la conducta biológica tumoral, considero que un radiooncólogo actualmente tiene las herramientas para dar la mayor seguridad de tratamiento en los pacientes, generando tratamientos altamente conformales que brindan realmente un beneficio en cuanto a control local y menor posibilidad de efectos secundarios. De hecho, esta situación de enfermedad metastásica u oligometástasis que se define en cuanto a número de lesiones a menos de 5 lesiones en el cuerpo, pues implica que mejora realmente el control de la enfermedad y puede tener un impacto en la supervivencia global en cierto grupo de pacientes. Y aquí se pone el ejemplo que la hormonoterapia puede eliminar, que no es el tema por el grupo de triple negativo, podría eliminar las micrometástasis, mientras que la radiocirugía estereotáctica corporal eliminar los grandes cúmulos celulares donde hay mayor probabilidad de encontrar clones hormonoresistentes o también pueden ser quimioresistentes. En este sentido, hay realmente muchos estudios de dosis ablativas. Hablamos de hipofraccionamiento extremo cuando las dosis por sesión son de por lo menos 5 grays en adelante y está en estudio el efecto ascopal, el cual es un fenómeno inmunológico desencadenado por estas dosis tan altas de radioterapia que finalmente van a tener un efecto antitumoral y remisión de metástasis en otros sitios. Un ejemplo típico podría ser el melanoma. En cuanto al terreno de la enfermedad oligometastásica en cáncer de mama, aproximadamente el 10% de este grupo de pacientes tienen etapa 4 al diagnóstico. Sin embargo, la tasa de progresión y metástasis en etapa temprana es de por lo menos el 30%. Las pacientes que debutan con etapa 4 tienen una supervivencia global del 23% y en general el cáncer de mama metastásico, específicamente el polimetastásico, se considera pues incurable. Sin embargo, en el terreno de las oligometástasis es un subtipo de cáncer de mama metastásico que abarca más o menos un 20%. Y de este grupo de pacientes la mayoría recaen en hígado, en pulmón, en hueso y a sistema nervioso central. De hecho, como ya lo mencionaron el doctor quirúrgico, el doctor Hellman en 1995
adoptó el término de oligometástasis. Este tipo de tumores están, digamos, en un estadio intermedio que podría ser puramente localizado o ampliamente metastásico, y proponen que es un estado clínico de oligometástasis, como ya mencioné, a lesión única o a un limitado número de órganos, generalmente 3. Sabemos, bueno, que para diagnosticar a los pacientes con enfermedad oligometastásica o polimetastásica etapa 4, existen diferentes herramientas, desde las más elementales, como son las pruebas de laboratorio, tomografía, resonancia, PET-CT, etcétera. Y la posibilidad de documentar la primera recaída, pues puede ser a través de una biopsia, y determinar en cada recurrencia la inmunistoquímica del tumor. Como ya mencioné, la definición de oligometástasis se considera una etapa intermedia entre una enfermedad locorregional y metastásica, haciendo la teoría de que el tratamiento local de estos sitios de enfermedad conocida podría mejorar el periodo libre de progresión, la supervivencia global y potencialmente ofrecer un tratamiento curativo en un número pues, mínimo de pacientes, pero finalmente esto impacta. Considero que en el rubro de triple negativo no están exentas las pacientes que, por ejemplo, tengan lesión cerebral metastásica única del manejo con radiocirugía y evitar radioterapia al holocráneo. Desde el punto de vista biológico, las oligometástasis difieren en general, de acuerdo a la categoría, pueden estar presentes al diagnóstico, puede ser una enfermedad residual o que aparezca después del tratamiento. Desde el punto de vista del microambiente y de los mecanismos que generan el cáncer de mama oligometastásica, sabemos que las células tumorales, el microambiente y el huésped pues son la tríada que interviene en el desarrollo obviamente de esta entidad. Hay genes de iniciación, genes de progresión y genes de virulencia que pueden generar este estado de oligometástasis. Entonces, en el terreno de cáncer de mama oligometastásica, y probablemente no en el contexto de un triple negativo, sino en un luminal A o un luminal B, los pacientes con fenotipo oligometastásico son de bajo potencial maligno, y debido a la sensibilidad de los estudios de imagen, pues existe cada vez más detección oportuna y creciente de oligometástasis de cáncer de mama. Y el desafío en este sentido sería documentar biomarcadores que podrían ser útiles en la determinación de este estado. El tratamiento de una enfermedad oligometastásica, bueno, pues a la presentación podemos tener una paciente en etapa 4 o en recaída, y nuestro objetivo como oncólogos, médicos, cirujanos oncólogos y radiooncólogos es aumentar la supervivencia y mejorar la calidad de vida de estas pacientes. Entonces nos hacemos la pregunta, en cáncer de mama oligometastásica, ¿podemos hacer el cambio de un manejo paliativo a un tratamiento potencialmente curativo? Y sabemos en este sentido que como grupo interdisciplinario, la cirugía, el tratamiento sistémico y la radioterapia pues son realmente pues, encadenadas y requieren de una comunicación constante. Voy a hablar de 3 contextos importantes desde el punto de vista metastásico, y uno de los más frecuentes son las metástasis cerebrales en cáncer de mama. Sabemos que 10 a 15% de las pacientes con tumores malignos sólidos van a desarrollar metástasis cerebrales, y desafortunadamente el cáncer de mama es la segunda causa más común de metástasis cerebrales. La incidencia de pacientes con MET cerebrales en cáncer de mama varía de un 16% en reportes clínicos hasta 30% de las series de necropsias, y la incidencia se incrementa conforme aumenta la supervivencia global de estas pacientes por mejoría en el control local,
la instauración de novedosas terapias sistémicas y el aumento en la detección oportuna del cáncer de mama. Sabemos que en general el pronóstico es desfavorable y que los pacientes que se tratan en general con la terapia estándar pueden tener un deterioro mental físico y requieren de un tratamiento especializado debido al deterioro de la calidad de vida. Los síntomas comunes, ya sabemos, cefalea en la mitad de los pacientes, datos de focalización en un 40%, disfunción cognitiva, crisis convulsivas, hemorragia y otras características generales es que pueden desarrollar incluso lesiones parenquimatosas, infiltración leptomeningia. Las lesiones en el parénquima son por diseminación hematógena, las cuales se documentan desde el punto de vista fisiopatológico en la unión de la materia gris y la materia blanca. Y las lesiones supratentoriales son más comunes que las lesiones infratentoriales. Aquí la clasificación pronóstica es fundamental. No todas las pacientes que tienen metástasis cerebrales en la actualidad se van a ir a un manejo de radioterapia al holocráneo. Y ese es el mensaje que tenemos ahorita como radiooncólogos: aumentar control local, mejoría en la calidad de vida, aumentar el periodo libre de progresión. Y existen, bueno, pues la clasificación clásica de la RPA, que considera básicamente el Karnofsky, la edad del paciente, la presencia de un tumor primario controlado y la ausencia o no de metástasis extracraneales. Sin embargo, esto ha cambiado y sabemos que en la actualidad la clasificación de la RPA ha sido sustituida por la de GPA, en el cual se evalúan otros tipos de factores relacionados al paciente, al número de lesiones metastásicas, a la enfermedad sistémica y a otros factores, y que tienen muchísima relevancia, que sean los factores de tipo molecular, para que yo tome una decisión de dar radiocirugía, someter a resección de la lesión quirúrgica o dar radiocirugía. Entonces, sabemos que durante décadas la radioterapia al holocráneo era el manejo estándar de las lesiones cerebrales, especialmente múltiples lesiones. Las respuestas son favorables, de aproximadamente un 80%. La mediana de supervivencia en general es de aproximadamente de 3 a 4 meses. Desde el punto de vista sintomático, la mayoría de las pacientes, más del 70%, tienen remisión de la sintomatología, y el objetivo pues es mejorar el déficit neurológico, paliar síntomas y minimizar el riesgo de complicaciones a largo plazo. Aquí en esta tabla vemos las tasas de supervivencia que se obtienen con radioterapia al holocráneo de acuerdo a la evolución de los diferentes estudios de la RTOG, y van desde 4 meses hasta más o menos 3, 4 meses, 6 es el plazo mayor, y el régimen más común de radioterapia al holocráneo es de 30 grays en 10 fracciones, específicamente en pacientes de mal estado general. Sin embargo, los efectos secundarios del holocráneo implican una toxicidad aguda que generalmente es moderada y autolimitada por el edema cerebral que se condiciona por el tumor y la radioterapia. Aquí lo crítico es evitar la toxicidad tardía. Sabemos que la toxicidad tardía puede aparecer de 6 a 12 meses o de manera subaguda entre el tercero y cuarto mes, y puede manifestarse por leucoencefalopatía, atrofia cerebral, llevando al paciente a la demencia y al deterioro neurocognitivo, a la radionecrosis, a la hidrocefalia y a la disfunción neuroendocrina. No estoy en contra del holocráneo, soy radiooncólogo, pero creo que tenemos los elementos suficientes para seleccionar adecuadamente a las pacientes que se pueden beneficiar con radiocirugía. Y desde el punto de vista quirúrgico, el papel del neurocirujano obviamente es fundamental y también está indicado en pacientes del grupo de buen pronóstico, con primario controlado y con ausencia de enfermedad extracraneal. Y vemos, bueno, que la situación aquí es que uno de los primeros estudios, el estudio de Pachel, demostró que la asociación de cirugía más radioterapia al holocráneo definitivamente aumentaba la supervivencia global de estos pacientes hasta 9 meses, 3.5 contra 9.2 meses.
Entonces, este es el estándar de manejo. Sin embargo, la radiocirugía en la actualidad se ha volcado como un manejo bastante favorable cuando la resección quirúrgica no es posible y podemos dar pues, tratamientos altamente conformados, seguros, con diferentes plataformas. Puede ser Gamma Knife, CyberKnife o algún acelerador lineal dedicado a radiocirugía. Podemos tratar pacientes con 3 o menos lesiones y que midan menos de 4 centímetros cada una, con baja toxicidad, alto control local y costo efectivo. Si hacemos una comparación entre radioterapia al holocráneo versus radiocirugía, realmente el beneficio en cuanto a supervivencia global y control local son similares. Hay tendencia, obviamente, a que la radiocirugía genere un poco más de falla cerebral, es decir, que haya falla en otros sitios no radiados. Y esto es lo que les mencionaba, que el control local con cirugía, bueno, esto fue otro estudio, perdón, de holocráneo más bus con radiocirugía, también puede ser una opción. En general, este es el algoritmo estándar propuesto desde hace años, de acuerdo al estado funcional del paciente. Si el Karnofsky es menor al 70%, la tendencia es primario no controlado, múltiples lesiones, enfermedad extracraneal presente, darles radioterapia al holocráneo, pero en una paciente con un Karnofsky mayor del 70%, con una enfermedad primaria controlada, limitada y sin enfermedad extracraneana, creo que la radiocirugía es una opción favorable. La asociación o no de radioterapia al holocráneo depende mucho del criterio del radiooncólogo. Y pues no solamente nos limitamos a 3 lesiones o 4, podemos tratar múltiples lesiones cerebrales, existen protocolos, esquemas de dosis de acuerdo al número, al tamaño de las lesiones para determinar cuál es el manejo más seguro de estos pacientes. Y hablando de radioterapia estereotáctica corporal, esta técnica se desarrolló en Suecia y Japón. Las dosis por fracción realmente son elevadas, de por lo menos 5 hasta 22 Grays en dosis única. Podemos tener esquemas hipofraccionados y en el contexto de enfermedad extracraneal oligometastásica ha demostrado tasas de control local muy favorables que van hasta el 95% y se puede comparar en términos generales favorable o comparable con la cirugía en términos de resultados de control y de tolerancia. Y bueno, pues puede ser ampliamente aplicable en toda la economía. Esta es una fotografía del sistema CyberKnife, el M6, el más reciente. Y bueno, en el contexto de un escenario relativamente frecuente en la enfermedad oligometastásica en cáncer de mama es el hígado. Las metástasis en hígado es un sitio común de recaída en cáncer de mama. De hecho, 4 a 5% de las pacientes pueden tener afección hepática aislada y la mediana de supervivencia va a depender de muchos factores, como el subtipo biológico de cáncer de mama, pero va de 4 a 33 meses. El tratamiento por lo general se limita a paliación con manejo sistémico y en pacientes con triple negativo la supervivencia global es menor a 1 año. 3 lesiones son predictoras significativas de una supervivencia pobre y en general las pacientes pues, no superan más de 2 años de supervivencia y el manejo puede ser quirúrgico, con radiofrecuencia y quimioembolización. En el contexto de cirugía, sabemos que la metastasectomía hepática pues, nos genera un intervalo libre de enfermedad mayor a 2 años, con metástasis solitarias, con buena respuesta a la quimioterapia y la posibilidad de obtener márgenes quirúrgicos negativos. Y los resultados son comparables a la enfermedad hepática colorectal, con tasas de supervivencia a 5 años que van hasta el 60%. Otra modalidad es la quimioembolización arterial, con altas dosis de quimioterapia directas al tumor, se puede ofrecer a los pacientes no operados y 80% del suministro de sangre es por la arteria hepática. Se genera isquemia tumoral, por la embolización, es un manejo paliativo y la supervivencia a los 3 años no supera al 50%.
La ablación por radiofrecuencia en metástasis hepática utiliza baja frecuencia y longitud de ondas largas de radio para generar calor, causando una necrosis coagulativa térmica. Puede realizarse vía percutánea, laparoscópica o guiada por imagen. Es un procedimiento relativamente seguro y se limita a lesiones solitarias menores de 3 centímetros. La supervivencia media mayor es de 60 meses. Y aquí en este contexto, como radiooncólogo, yo puedo opinar acerca de la radiocirugía estereotáctica corporal con cualquier plataforma, ya sea un LINAC dedicado y Cyber, porque Gamma en este sentido hace más intracraneal. El parénquima hepático obedece al modelo radiobiológico de estructuras con subunidades funcionales en paralelo. Aquí tenemos que considerar que dentro de las restricciones o criterios de inclusión es que tengamos mínimo un volumen de 700 cc de tejido sano hepático que reciba menos de 15 Grays, y la SBRT es una alternativa para pacientes no quirúrgicos. El control local que se obtiene con SBRT en el contexto de metástasis hepática es de hasta del 70 a 90% a 2 años, y las toxicidades grado 4 son muy bajas. Los criterios son pacientes en buen estado general, con parámetros de laboratorio y pruebas de función hepáticas adecuadas, y bueno, considerar pacientes con 1 a 3 lesiones, idealmente con lesiones menores a 3.5 o GTBs menores a 100 cc. Y bueno, en este sentido las dosis varían, va de 36 a 60 Grays en 3 fracciones. Hablamos de un concepto fundamental que es la dosis biológica efectiva o llamada BET, y mínimo requerimos entre 100 a 120 Grays de dosis biológica efectiva. Realmente las complicaciones son mínimas. Y los controles locales, como ya dije, son del 90% a 2 años, y se da un margen de 5 a 10 milímetros a la lesión. Estas son las restricciones de los órganos de riesgo. Nos interesa mucho, obviamente, cuidar estómago, duodeno, intestino delgado, riñones, etcétera, todos los órganos contiguos. Y para lesiones de tipo pulmonar, sabemos que las metástasis pulmonares son las prevalentes y las más curables. Las cirugías en tasa de supervivencia a 2 años es del 70%, y sustituyendo cirugía por SBRT a 2 años, la supervivencia global es del 54%. Hay criterios de elegibilidad para SBRT en pulmón, no hay edad límite, el Karnofsky favorable, tumor primario controlado, inoperables y que no haya limitación en la función pulmonar. El número de metástasis es un factor pronóstico importante, tratamos generalmente lesiones menores de 5 centímetros, y aquí es muy importante contar con un PET-CT previo al tratamiento, porque nos ayuda obviamente a diagnosticar mayor posibilidad de nódulos pulmonares y a tener un estudio basal para medir la respuesta al tratamiento con SBRT. Estos son otros resultados sobre el manejo con SBRT en cáncer de pulmón. La tasa de complicaciones realmente es baja, y los controles locales realmente son favorables. Hay una situación aquí también importante que son realmente un reto. Las lesiones centrales o digamos contiguas al árbol bronquial son un reto para nosotros como radiooncólogos. Requerimos de un fraccionamiento diferente, no damos 3 fracciones, generalmente damos de 5 a 7 fracciones por el riesgo de ruptura o fístulas a nivel bronquial. Y también en el contexto de metástasis ósea, podemos decir que es el tercer sitio más común. El hueso es el primer sitio de recaída lejana en más del 50%, y un cuarto de los pacientes son asintomáticos. La resonancia magnética es un estudio fundamental para el metástasis en la columna vertebral. Y bueno, las pacientes con positividad de receptores hormonales, grado intermedio bajo y baja tasa mitótica tienden a metastasizar más en los huesos que a nivel visceral. Y la mediana de supervivencia global con enfermedad ósea es de 26 meses frente a 21 meses con pacientes con metástasis óseas y viscerales, y 18 meses
con aquellas que tienen metástasis viscerales únicamente. Y bueno, en esta situación la evolución también de la radioterapia ha evolucionado de 2D, 3D a técnicas altamente conformadas como es la SBRT, y el objetivo es mejorar el control local, aliviar el dolor y restablecer el estado neurológico. Los criterios, Karnofsky mayor al 70%, podemos tratar hasta 3 localizaciones vertebrales, pero no más de 2 vértebras contiguas, suspender el tratamiento sistémico y una expectancia de supervivencia mayor a 3 meses. Y bueno, este es un consenso sobre las guías de delimitación de los PTBs o de los volúmenes de planeación en columna vertebral con SBRT, y van a depender obviamente de la localización de la lesión, si es una lesión lítica, blástica, si se encuentra a nivel de los cuerpos, del pedículo, de las apófisis espinosas. Tú decides tu volumen de acuerdo a la localización de la lesión. Y las dosis, cuando existe afección epidural, tienes que hipofraccionarlo, 27 Grays en 3 fracciones o 30 en 3, y dosis única se recomienda específicamente en lesiones en un hueso estable, con lesiones líticas, en fin, sin colapso, con una dosis única de 24 Grays con un control local casi del 100%. Y bueno, conclusiones, la SBRT o la radiocirugía estereotáctica corporal representa una alternativa de tratamiento en pacientes con oligometástasis, y al igual que la cirugía, la SBRT consigue un alto control local de la enfermedad. Los controles locales a 2 años son del 70 a 90% con nula o baja toxicidad. Y la SBRT en el terreno oligometastásico en pacientes en un estado intermedio con quizás algunos marcadores favorables, puede haber un impacto en la supervivencia global, específicamente en pacientes con 5 o menos lesiones metastásicas, con tumores menores a 5 centímetros y con primario controlado. Y en casos muy seleccionados es una opción ya curativa la SBRT. Los avances, obviamente, en la biología del cáncer han demostrado patrones discrepantes en la expresión del microRNA. Este es un biomarcador que se está estudiando mucho en el terreno oligometastásico. Puede explicar el comportamiento indolente en algunas pacientes con cáncer de mama oligometastásico y en otros escenarios de otros primarios. Sin embargo, se requieren de ensayos clínicos prospectivos, aleatorizados, que comparen la SBRT contra el estándar de las terapias sistémicas. Y bueno, este es el Centro de Diagnóstico y Radiocirugía Robótica. Iniciamos en septiembre del 2012, tenemos 5 años de experiencia, ya en este sentido tratando patología intra y extracraniana. Tenemos más de 1,200 pacientes tratados en el contexto curativo, por ejemplo, de cáncer de pulmón, próstata, etcétera. En fin, pues les agradezco mucho su atención.